Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu poder y gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, permítame tantito, hermano. Aleluya. Gracias. Alabado sea tu nombre, Padre. Gracias por la vida de cada uno de los discípulos, Padre. Te ruego que los bendigas, te ruego que suplas sus necesidades. Te ruego, Señor, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre, por amor de tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito, gracias, precioso. Gracias, glorioso Dios. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Padre, en el nombre de Jesús. Enséñanos, Señor, guíanos. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Ando todo enredado aquí con esta cosa, bendito Dios. Hazte Cristo, hermano. Creo que ya aquí. No del todo, pero vamos a darle otra vuelta acá. Aleluya. Uy, Dios. No sé qué pasó. Anda todo enredado acá. Ahí está. Aleluya. ¿Está enredado o ando dormido todavía? Paz de Cristo, hermanas. Qué bueno que ya están aquí. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder y por su bondad. Les invito a que cantemos. Hay un canto, no sé, ¿saben? ¿Se acuerda cómo se llama? Pero tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, por mi vida. Damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo, por este día. No sé qué horas tengan ustedes allá. Aquí ayer nos cambió la hora y aquí son las 8 pasadas. No sé qué horas tengan ustedes allá para saber si empiezo a las 7. Es la hora que nosotros teníamos. No sé, hermana Esmeralda, qué horas tienen allá. Hermana Rosa Herrera, no sé qué hora tengan allá ustedes. Por favor, confírmenme para saber si seguimos a las 8 de aquí, que antes creo que eran las 9. No sé si les afecte. Aleluya. Son las 10. Usted es en Durango, ¿verdad? Las 9. Y las 9 de la mañana, hermana Marta, quiere decir que para ustedes es la misma hora.
Pregunto. Entonces, ¿podemos seguir a esta hora a las 8 de la mañana o empiezo a las 7? Ustedes díganme si empezamos una hora antes. Entonces estamos a la misma hora y ustedes siguen a la misma hora. Bendito Dios. Aleluya. Demos gracias a Dios, hermano. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Hoy yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Debemos de cambiar. Mi fe es muy diferente a la fe de Jesús. Mi fe no produce milagros. La fe de Jesús es la que produce los milagros. Es la fe de Cristo. Yo puedo tener un don. Y fe no tengo. Entonces, con su fe lo alcanzaré. Con su fe
recibiré y sé que transformado yo seré. ¿Por qué, hermano? Porque una cosa es mi fe y otra cosa es la fe de Jesús. El apóstol Pablo decía, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no en mi fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe que salva no es mi fe. Ningún hombre puede producir fe. La fe es fruto del Espíritu. Si Él está aquí, entonces procuremos entrar en su fe. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en Cristo es que Él sea uno en nosotros. Y entonces podremos, hermanos, acuérdense, hermanos, acuérdense que es la fe de Jesús. Por eso dice, al que obedece a Jesús, al que cree, todo le es posible. Entonces no es mi fe. Cuando yo soy uno con Jesús, entonces compartimos la fe. Mi fe se hace una con la fe de Jesús. Cuando yo soy uno con Jesús, mi amor se hace uno con el amor de Jesús. Mi paz se hace una con el amor de Jesús. Es muy diferente la fe de un religioso a la fe de Jesús. Con su fe te alcanzaré, con su fe te tocaré. Entonces mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Porque si yo tuviese fe, pero no, la fe no la moviese el amor, o sea, no la mueve Dios, de nada me sirve. Voy a utilizar mis dones para controlar. Voy a utilizar mis dones para decir lo que se debe de hacer. Y entonces voy a usurpar el lugar del Espíritu Santo. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder. Tenemos una mañana bastante fría, bendito Dios. Me acabo de quitar el gorro. Si ustedes se fijan acá atrás de mí, o sea, es neblina lo que hay. Estamos envueltos en neblina. Esta es las características de aquí de Ensenada. La cenicienta le dicen a Ensenada. O sea, parece que es ceniza lo que hay en el aire, pero es una neblina intensa. Ya tenemos varios días con neblina. Así que damos gracias a Dios, hermanos. Yo necesito hablarles del reino, hermanos. ¿Por qué? Porque el reino está por ser establecido. El Señor Jesús viene, hermanos, a darle cumplimiento al reino. Si usted entiende la Escritura, se va a dar cuenta que en el capítulo 2 de Daniel, aleluya, habla de una estatua, de una visión que tiene, de un sueño que tiene Nabucodonosor. Aleluya. En el capítulo 2 de Daniel, estoy buscando el capítulo 2 de Daniel.
Va a ser rapidito antes de entrar al punto que el Señor ha puesto en mi corazón desde el día de ayer, hermano. Nabucodonosor tiene un sueño y en el capítulo 2. Aleluya. Entonces, como nadie podía interpretar, entonces mandó matar a todos los sabios, a todos los adivinos, a todos los brujos, a todos los hechiceros, a todos los que se dan el lujo de, de tratar de tomar el lugar de Dios. Aleluya. Para conocer los tiempos. Entonces, allá en el capítulo, cuando mandan matar a todos los sabios, entonces Daniel era un sabio, pero Daniel tenía amistad con Arioque, el capitán del rey, y lo había puesto para matar a todos los sabios. Entonces Daniel pide tiempo para orar al Dios, y Dios le concede la respuesta junto con los 3 jóvenes hebreos. Y Daniel le da la interpretación, y entonces le dice que el misterio que el rey demanda, ningún hombre lo puede conocer sino solamente Dios. Dice, hay un Dios en los cielos, el versículo 2:28, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor como rey tuvo deseo de saber qué es lo que iba a pasar. Pero él no estaba preocupado por lo que iba a pasar, estaba preocupado por su reino. Estaba preocupado por él. Entonces, Daniel le dice, Dios ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que tú has tenido estando en tu cama. Estando tu rey en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Hermano, qué tremendo, hermano. El rey simplemente tuvo deseos de saber qué es lo que iba a acontecer en el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué usted no tiene esos deseos? ¿Por qué? ¿No será que alguien le programó su forma de pensar? Y se le olvidó que Dios nos dejó el Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad, para saber lo que ha de acontecer y para recordarnos lo que ya había pasado. Mira, hermano, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que es ahorita ya fue. ¿Para qué, hermano? Para que nos demos cuenta que no nos debe interesar el pasado, hermano. Que en Cristo Jesús están todas las cosas en el eterno presente. En un presente continuo, porque en el reino de Dios no hay pasado, hermano. No hay futuro. Entonces nosotros tenemos que entender nuestra esencia en este momento, en este presente. Cuando lleguemos a la eternidad real, como Dios la tiene diseñada para nosotros allá en la Nueva Jerusalén, cuando este cielo y esta tierra y este mar dejen de ser, y entonces del cielo de Dios descienda a Nueva Jerusalén, entonces entenderemos por qué creen que dice que nadie tendrá memoria de las cosas pasadas. Porque en la eternidad no hay pasado. Entonces podemos entender la misericordia de Dios.
que Dios no se acuerda del pasado. No porque sea ignorante, porque Él vive en el presente. Así que nunca esperes tiempos mejores. Así que nunca esperes que las cosas cambien para servirle a Dios. Por eso la Escritura dice, si oyeres hoy su voz. Se ha distorsionado tanto el Evangelio que pensamos que Dios tiene propósitos para nosotros. Hermanos, nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, entonces los únicos propósitos que tiene Dios los tiene en Cristo. ¿Hay alguien en casa? Conforme más te vas metiendo, más vas entendiendo. Pero no por tu capacidad humana. Vas entendiendo porque el Espíritu Santo te da entendimiento espiritual. ¿Hay alguien en casa? Al rey simplemente se le vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el futuro. Hoy estamos inmersos en un sistema de trabajo que no te deja pensar. Jesús dijo que este tiempo sería tiempo de afanes. Estamos en una loca carrera por hacer cosas que están escritas en la Biblia. Pero se nos olvida que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué? Porque Él es nuestro reposo. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué sentido tiene que yo diga que Dios es un Dios todopoderoso, dueño del oro y dueño de la plata, y tenga que pedirles yo diezmos y ofrendas para construir el templo, y tenga que ponerlos a trabajar? Dígame, ¿qué sentido tiene? Cuando Jesús resucitó y después que se les acabó la comida a los discípulos en el capítulo 21 de Juan, se les acabó la comida en el aposento alto. ¿Por qué se les acabó la comida? Porque dejaron de trabajar. ¿Hay alguien en casa? Y dijo Pedro, voy a pescar, y se fueron otros 7 con él. Y no pescaron nada toda la noche. Y por la mañana un hombre de la playa le dijo, hijitos, ¿tienen algo que comer? Echen la red por la derecha. Paz de Cristo. Y echaron la red por la derecha. Y no la podían sacar. Entonces Juan le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. ¿Cómo estaba Pedro? Afanado. Sin ropa, se había quitado la ropa. Bueno, para que no se ofendan los santurrones de la iglesia, vamos a decir, estaba en unos shorts apostólicos. Y cuando Pedro se da cuenta que es el Señor, deja a los discípulos afanados, lo ocupaban para subir la red. Cuando estaban Pedro, lo llevó Jesús, él solo no podía subir la red. Tuvo que llamar a los hijos de Zebedeo en la primera ocasión.
En esta ocasión, Pedro los deja y se echa al mar. Se pone la ropa rápido y se echa al mar. Y sale donde está Jesús. Y cuando ya están todos ahí que sacan los peces, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, no le dice que sí. Dice, Señor, tú sabes que te amo, Señor. ¿Por qué me preguntas delante de ellos? Qué vergüenza. Ok, le digo, apacienta a mis ovejas. Apaciéntalos. No ponlos a trabajar. Cuando Pedro sale a la orilla, había buscado comida. ¿Qué estaba? Estaba Jesús con un pez asado sobre las brasas y un pan. ¿No entiendes, Jesús? ¿No entiendes, Pedro, que yo soy tu alimento? ¿Que yo soy tu sustento? ¿Cómo es posible que nosotros no podamos tener anhelos, hermanos, de saber lo que viene más adelante? ¿Por qué? Porque se nos ha dicho que con que estemos bautizados en el nombre de Jesucristo ya estamos listos. No, hermano. No. No estamos listos. El bautismo no es magia. Lo estamos poniendo como si fuera brujería. Como si fuera mágico. Cuando el bautismo no quita las inmundicias de la carne. Está fuerte lo que voy a decir, hermano. Lo he estado meditando, pero tiene que decirse de esta manera. Entonces Dios le muestra a Nabucodonosor lo que ha de ser, pero como Nabucodonosor, hermano, no tiene entendimiento espiritual, se frustra. Y entonces Daniel le dice, estando tu rey en la cama, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Él no dijo, ¿qué no ves que yo soy profeta? Él no dijo, ¿qué no ves que a mí Dios me puso? Él no se aprovechó de la situación para ponerse por encima de los demás. ¿Qué no ves que a mí Dios me mandó? No, hermanos. Él no se aprovechó de su situación espiritual para ponerse por encima de los demás. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón, no para manipular al rey. Para que haya un entendimiento espiritual en las autoridades. Entonces le dice, tú rey, veías aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando, le dice, hasta que una piedra fue cortada no con mano humana, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo
en las eras de verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedase rastro alguno. Todos esos reinos, hermanos, van a desaparecer, es lo que le está diciendo. Pero una piedra no cortada con mano de hombre, una piedra va a ser levantada, no con mano humana. O sea, miren, hermanos, escucha lo que te voy a decir. ¿Quién levanta a un obispo? La mano humana. Yo voto porque sea el obispo. Una autoridad que hay en una institución así no es que Dios la levante. Cuando Dios levanta a alguien, lo levanta porque Él lo levanta. ¿Quién levantó a Pedro? ¿Quién levantó a Pablo? ¿Quién levantó a Jeremías? ¿Quién levantó a Isaías? ¿Quién votó para que fueran ellos? ¿Hay alguien en casa? ¿Quién votó de Israel para que levantaran a Moisés? ¿Quién votó para que levantaran a David como rey? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quién votó para que Jesús fuera el Mesías? ¿No entendemos la soberanía de Dios? Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Dónde va a pegar? En los pies de hierro y de barro cocido. Va a pegar cuando se levanten 10 reyes. 10 personas de todo el mundo unidos con Babilonia, que es Roma, que es el último imperio. ¿Hay alguien en casa? Y va a desmenuzar todo. Hace mucho tiempo que no se hablaba de imperios, de reinos. Hoy se habla del imperio chino. Hoy se habla del imperio norteamericano. Hoy se habla del imperio ruso. Hoy las potencias se están moviendo como imperios, tratando de imponerse sobre los demás. Unos a través de la guerra y otros a través de estrategias políticas y económicas. Pero todos en una confusión, tratando de imponer sus principios mediante alianzas humanas. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos las eras de verano, y se los llevó el viento sin que quedara rastro alguno más de la piedra que hirió la imagen, más la piedra que hirió a la imagen, más la piedra que hirió la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Cuándo fue eso, hermano? Cuando Cristo fue levantado en la cruz del Calvario, le pegó a la imagen. Y allí empezó el establecimiento del reino en esperanza. Todos los reinos de la tierra van a quedar destruidos. Y entregó el Dios el reino a los hombres.
Y dice, este es el sueño. También la interpretación le diremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes. Fíjense cómo le dice. No se refiere a Jesucristo. Se refiere al rey Nabucodonosor, que representa a Babilonia, que más adelante se va a hacer pasar por el rey de reyes. Y está a punto de manifestarse como el rey de reyes. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y empieza a decirle toda la historia. Amén. Y vamos a ir al último punto, el versículo 43. Así como viste que el hierro, empieza a decirle quién es el oro, quién es la plata, y empiezan a decir más adelante el reino de Babilonia, el reino del Medo-Persa y el reino de los caldeos, los Medo-Persas, y luego viene a Grecia y luego viene al final Roma otra vez. Y el versículo 43 dice, así como viste el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, no se pueden unir. Van a estar juntos con pegado, pero sin unirse. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. En los días de los cuales reyes, de los 10 reyes, del hierro se mezcla con el barro en los dedos de los pies. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Quién es esa roca? Cortada no con mano humana y levantada para dar con ímpetu sobre los pies de hierro y de barro cocido. De esa imagen que Nabucodonosor estaba mirando. Esa roca es mi Cristo. Amén. Por eso dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Diciendo que en el final de los tiempos, el Rey de Reyes genuino, que es Cristo Jesús, la piedra que desecharon los edificadores, va a venir a ser la cabeza del ángulo. Todos los reinos se han edificado para ellos. Pero Jesús edificó para entregar el reino a sus súbditos, no para ser él el rey y ejercer dominio sobre los demás, sino para él morar en los corazones de todos sus seguidores, para poder establecer el reino como Dios lo concibió, no sobre una persona terrenal, para que él se encargara de ejercer dominio sobre los demás hombres y decidir a quién matar y decidir a quién no matar, y decidir a quién quitar y decidir a quién no quitar. Amén. Le está diciendo el final de la película a un hombre que no tenía temor de Dios, tenía conocimiento, sabía de Dios. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo, no nos inquieta lo que ha de venir, porque creemos que ya estamos bien. Y yo también creía de esa manera.
¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor me habló de la apostasía. Hasta cuando lo oí de su boca. Porque ¿qué ganaría yo inventando cosas que Dios no me ha dado? Yo sería reo de juicio eterno. Y Dios, hermanos, Dios preparó desde antes de la fundación del mundo todo esto. Me llevé mucho tiempo en explicar todo esto, perdónenme, pero es como el fundamento para poder abordar lo que tengo que abordar. Sin Cristo no puedo abordar. Si Cristo no me mete, no puedo entrar. Por eso es importante, hermanos, entender la creación. Porque lo que Dios vino a hacer, hermanos, vino a establecer su reino desde el principio. Cuando creó al hombre, hermanos, lo creó en Cristo. Es tan importante entender. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, es decir, de modo que si alguno se ha arrepentido genuinamente y ha sido sepultado bajo las aguas y ha recibido el Espíritu Santo y ha nacido de nuevo, entonces es una nueva criatura. Amén. Creada en el Espíritu, creada en el reino de Dios. Mire, hermano, por eso es que cuando Jesús es bautizado, el diablo puede ser burlado por Dios en el momento que a Dios se le antoje. La Biblia dice que Dios es un Dios que se encubre. Bueno, muy bien. Cuando Daniel estaba en la orilla del río y tuvo la visión en el río Quebar, dice, los que estaban conmigo, nadie vio, nadie oyó nada más que yo. Oye, 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 digan conmigo. Y hoy si usted tiene una visión en el templo, dice, pero si a mí Dios no me ha mostrado, ¿por qué a ti sí? O sea, Dios tiene que mostrarle a todo el mundo lo que va a hacer. No, hermano. Dios se mostró a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué no se supone que los sabios eran los entendidos? ¿Qué no se supone que los escribas y los fariseos se entendían las cosas para explicar la ley al pueblo? ¿Y por qué no entendieron quién era Jesús? ¿Hay alguien en casa? Cuando Dios crea al hombre, hermanos, le da una libertad.
Le dice, de todo el árbol del huerto podrás comer. No tenía necesidad de nada. ¿Por qué lo creó Dios así? Porque él no conocía el mal. Entonces, para que el mal no le ganara, Dios le suplió todas las necesidades. ¿Se acuerdan cuando el diablo llega delante de Dios entre todos los ángeles y le dice, los ángeles no se dan cuenta que el diablo va ahí? ¿Por qué? Porque se viste de ángel de luz. Pero cuando llega delante del Señor, le dice, ¿de dónde vienes, Satanás? Y le dice, de recorrer toda la tierra. ¿Por qué? Porque él es el príncipe de la potestad del aire. Él no es omnipresente. Él no es omnisciente. Él no es omnipotente. Entonces él necesita supervisar para que no se les hagan las cosas de control. Digan conmigo, ay Dios, los entendidos entenderán. Y como él no es omnisciente, necesita depender de sus achichincles. Necesita depender de los demonios para saber qué es lo que está pasando en China. Hoy la ciencia se ha aumentado. Nosotros no sabíamos lo que pasaba en China hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años. Necesita de los demonios para poder reinar. Jesús no necesita de achichincles, él sabe todas las cosas que hay en todos los hombres. Él no ocupa mitoteros. Cuando fui director a nivel general, me preguntaban los líderes, hermano, ¿cómo están las cosas allá en Hermosillo? ¿Cómo están las cosas en el distrito? Y yo les decía, a mí me incomodaba, hermanos. Yo no estoy facultado para hablar. Ay, sí, muy puro, muy santo. No, hermano. Y podrás decirle, ¿por qué hablo? Porque el Señor me dijo, ahora vas a hablar. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué, hermano? Porque si hay un mal como epidemia, es el mitote, es el chisme. Yo les platiqué cómo a mí se me sentó en el banquito de los acusados y cuando ya me acusaron les dije, hermano, todo lo que me han dicho les consta. Me dijo, no, ustedes, la autoridad, están tomando decisiones sobre mi vida y sobre mi familia en base a chismes y a mitotes. Se hicieron para atrás. ¿Hay alguien en casa? El reino ocupa de paleros. El diablo ocupa de sus demonios. Y si un demonio le falla, mire, lo castigan severamente, hermano. Y si aquí en la iglesia alguien falla, por ejemplo, tenemos un hermano que se llama Efraín Rodríguez y otro de un hermano en Carnales, Alfonso Rodríguez. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos hermanos? Él era el director, el secretario general de Educación Cristiana. Él tenía anhelos de ser obispo presidente. ¿Dónde están los hermanos Rodríguez? No tengo nada que ver, yo me pido Rodríguez, pero no tengo nada que ver con ellos. De hecho, ellos se burlaban de mí.
porque me tocó predicarles. ¿Por qué están fuera de la iglesia? Porque se atrevió a decir Efraín Rodríguez cosas que evidenciaban a la mesa directiva general. Están fuera. Son de ahí de Culiacán, precisamente, hermana. Y creo que tienen su propia institución ya. Y tienen una gran cantidad de gente. ¿Pero por qué están fuera? Ah, porque se rebelaron. Según ellos, se rebelaron. Entonces, ese es el sistema. Jesús soportó a Judas hasta la muerte. Señor, ya se me acabó el tiempo. Yo no llegué al punto donde quería llegar. Que se haga tu voluntad, Señor. Entonces, hermanos, es tan importante que nosotros entendamos que cuando Dios creó al hombre, lo hizo con abundancia de espíritu. Sí, está enfermo. Iban a decir, es que se rebeló, ¿no, hermano? ¿Cuántos de la mesa directiva han caído enfermos? Por eso es tan importante, hermanos, entender la palabra de alguien que es levantado por los hombres, pero no por Dios. Si en la ley lo hicieron, y el Dios le tiene que decir, ustedes levantaron hombres que yo no conozco. Y se refería precisamente a los saduceos. Al linaje de donde venían los sumos sacerdotes. Y Dios los tuvo que soportar así. Cuando Dios hace al hombre, lo hace con libertad. Le pone abundancia de espíritu. ¿Por qué crea al hombre? Porque Dios quiere una descendencia para Dios. No quiere una descendencia para el hombre. Que Dios nos da el privilegio de crear, de engendrar. No quiere decir, hermano, que seamos más importantes que los que no pueden crear, que las mujeres que no pueden concebir, que los hombres que no pueden engendrar. Dios crea al hombre y lo pone en un huerto, le crea un huerto, le crea un Edén. Pero le tiene que poner, hermanos, ley. Lo tiene que probar su obediencia. Por eso es que le pone ley, le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio. Plantó dos árboles, no plantó dos árboles, plantó todos los árboles, pero había dos principales. Para saber la decisión del hombre del sí y del no. Y puso el árbol de la vida y a un lado puso también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dijo, mira, de todo árbol podrás comer, pero del árbol de la vida, del árbol, perdón, del conocimiento del bien y del mal, no vas a comer, porque el día que comas ciertamente morirás.
Amén. Entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre, mientras no haya quien le siembre duda, el hombre está allí, obedeciendo a Dios. Entonces aparece inmediatamente, aparece el tentador. Recuerden, hermanos, la enseñanza que dimos algunos días. ¿Cómo es que Dios decide formar la tierra a un lado del abismo? O quiero decirle yo, en el mismo abismo. Porque el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dios se hace al mismo nivel. Los pone en el mismo nivel. La creación la pone en el nivel del abismo. Por eso es que les dije cómo Jesús va con los discípulos a Filipo y le pregunta, porque en Filipos había un lugar que se llamaba la entrada al infierno, y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice, tú, así, y les pregunta, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí es la revelación. Entonces, o sea, donde Dios le está diciendo a los discípulos, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así también, por eso es que la serpiente no era una serpiente, hermano, era un arcángel caído, pero se mete ilegalmente en una serpiente y habla con Eva. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Entonces utiliza la palabra a medias y le siembra, y el problema es que se puso a platicar Eva con la serpiente. Amén. Cuando nosotros empezamos a coquetear con los libros, dejando la palabra por un lado, coqueteamos con la serpiente. Hermano, pero hay libros buenos. Sí, hay libros buenos. Pero ninguno tan bueno como la Biblia. Ninguno tan bueno como la palabra de Dios, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ahorita vamos a ir para allá. Bueno, ahorita no, mañana. Amén. No solo de pan vivirá el hombre. Esa es la primera tentación. Porque vamos a pasar a las tentaciones. Porque así como se presentó el diablo allá en el huerto, el diablo no sabe más que hacer lo mismo. El diablo no es creativo. El diablo utiliza, escucha lo que te voy a decir por amor, utiliza la mente del hombre. Que el hombre es creativo para desarrollar la maldad, para incrementar la maldad. El diablo solamente sabe robar, matar y destruir, punto. Pero así en seco, ¡zas! El diablo sabe decir, quítalo, vámonos, afuera. No tiene misericordia. No es lento para la ira. No es grande en misericordia, no se duele del castigo. Y como él no es creativo, utilizó, por ejemplo, a la iglesia dominante en los siglos pasados, en el 1500,
para poner la Santa Inquisición. Y todavía le llamó Santa Inquisición. ¿Para qué? Para martirizar a los santos, a los mártires. Para imponerse sobre los demás. Para generar miedo, para generar pánico, para generar terror. Los mismos hombres de Dios. Y Eva decidió platicar y escuchar la voz de la serpiente cuando tenía una cabeza que era su esposo. ¿Hay alguien en casa? ¿Dónde está la lengua en el cuerpo humano? ¿En la cabeza o en los miembros? En la cabeza, ¿verdad? En la cabeza están los sentidos. Pero hoy los sentidos están en el cuerpo. Estoy diciéndolo de manera sarcástica. ¿Por qué, hermano? Porque los pastores no son la cabeza. La cabeza es Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que oír la voz de la cabeza. Y la voz de la cabeza es Cristo. Es la palabra. ¿Hay alguien en casa? Lo que nos debe guiar es la palabra. Cristo dijo, no los dejaré huérfanitos. La mujer puso atención a la serpiente. Cuando su cabeza le había dicho, no podemos comer de ese árbol. Amén. ¿Hay alguien en casa? ¿Dónde es el lugar donde el diablo puede enseñar falsas doctrinas? ¿Dónde enseñó el diablo en el principio? ¿En el huerto? La primera enseñanza del diablo, del Satanás, el Señor lo reprenda, fue en el huerto, donde dentro de la casa de Dios. Dentro de la casa que Dios había edificado para el varón, para que desarrollaran su vida allí. Hoy, ¿dónde es el lugar donde el diablo puede enseñar falsas doctrinas? En la iglesia. ¿Hay alguien en casa? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Me paro porque las cosas se están poniendo así. ¿Dónde es el lugar? Miren, hermanos, si en medio de un lugar donde no tenían necesidades, donde todo estaba resuelto, el diablo metió su cuchara. Hoy, donde estamos en medio de tantas dificultades, de tantos pleitos, chismes, contiendas, es donde está trabajando más intensamente el diablo. Como decía nuestro hermano José Urias, la chamba del diablo no está afuera, él tiene ganado todo afuera. El problema está dentro. La gracia de nuestro Señor Jesucristo
sea con todos nosotros. Mañana continuamos si Dios nos concede, hermano. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Damos gracias a Dios. A Bestel va bien, gracias a Dios. Hay una cita para el 19, creo, de este mes para monitorear. El médico solamente está monitoreando. Así que damos gracias a Dios, hermano. Les bendecimos, hermanos.